Bienvenidos a todos. Estamos en Nutrition Farms, en Applethorpe, una de las dos granjas de demostración de investigación, y estamos aquí hoy, produciendo una amplia gama de nuevos videos de la serie Cómo hacerlo, que ha resultado tan popular. Ahora, una de las cosas de las que vamos a hablar ahora, si me conoces, sabes que tengo este trasfondo en ciencias duras y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la brujería? Bueno, sí, la lección aquí, y es una lección muy poderosa, es que no debes cerrar tu mente a nada. El único perdedor de una mente cerrada es la persona que cerró su mente. Hay mucho que aún tenemos que entender y ciertamente no hay una gran cantidad de ciencia, pero hay informes anecdóticos ridículos y lo he visto con mis propios ojos en relación con esta cosa que es parte de un panorama más amplio llamado agricultura energética. Entonces, estamos hablando aquí del transmisor de campo biodinámico que me regaló el maravilloso Hugh Lovell, quien los creó junto con su vecino en Georgia, el doctor Galeno Jerónimo. Ellos crearon este dispositivo. Ahora hablemos sobre por qué lo crearon, cómo lo hicieron y cuál era el propósito. Estamos hablando de todo un campo de la agricultura, que es casi como una agricultura homeopática, llamada biodinámica. Ahora puede que hayas oído hablar de esto, que implica cosas como enterrar un poco de estiércol de vaca en un cuerno en un momento muy preciso, cuando la luna y los planetas y demás están posicionados, y desenterrarlo en un momento preciso. Y realmente lo que tienes es un par de cucharadas o más de un compost que ha sido creado pero no actúa como un compost normal. Usas cantidades muy pequeñas de esto, lo pones en un tanque, podrías tener, ya sabes, un tanque de 3,000 litros o lo que sea, y revuelves al revés. Antes se hacía a mano. Y por supuesto creas un vórtice en una dirección y lo rompes y vas en la otra dirección, que es lo que hace un río, con los remolinos en un arroyo. Así que es como imitar un proceso natural. El vórtice es el camino de menor resistencia. Aquí hay algo de ciencia. Y así estamos hablando de cosas como la energía etérica, que ahora llamamos energía escalar. En la física cuántica, la atmósfera está llena de energía que estás incorporando y estás incorporando oxígeno de manera más eficiente. Pero hay algo más que está sucediendo energéticamente con ese revuelto al revés. Así que los preparados BD, y hay una variedad de ellos. 500 es el que lleva estiércol de vaca. Está el 501, que Steiner estaba considerablemente adelantado en cuanto a la importancia de la sílice que utilizó en sus formulaciones herbales, cosas como la cola de caballo, que es la fuente más alta de sílice, y el 501, que es realmente efectivo, lo hemos probado en el campo varias veces, es en realidad sílice micronizada, cuarzo y muy, muy fina, y eso crea y magnifica una respuesta fotosintética y trae luz donde no habría luz, con esas partículas de cuarzo tan pequeñas. Y por supuesto parte de eso estará disponible como sílice si se vuelve lo suficientemente fino. Así que él estaba adelantado en ese aspecto. Él solía hablar sobre la gestión del suelo y la atmósfera con sus diversos preparados, como los llamaban, pero aunque es económico, relativamente económico, consume tiempo y hay momentos en los que pones todos los preparados de 10 o más. Y lo que Hugh propuso fue, ¿qué pasaría si configuráramos esta cosa que él desarrolló con Galen Hieronymus? Esta torre de transmisión donde tomas los preparados y los pones en los preparados relativos a la gestión atmosférica. Los pones dentro de este pequeño pozo aquí y te lo mostraré. Solo tienes que desenroscar eso. Tiene un sello, tiene un frasco pequeño dentro y tienes tus pequeños tubos. Varios de ellos que son relativos a los preparados para la gestión atmosférica. Y el 501, el preparado de sílice, sería uno de esos. Por ejemplo, de vez en cuando tienes los preparados BD del suelo, que son relativos al suelo, y así hay un segundo pozo aquí abajo que contiene el 500 y una variedad de. Ahora, cuando Hugh me dio esto, él estaba viviendo en mi casa en ese momento y para Navidad me regaló esta torre. Y tenía una granja de investigación diferente en ese momento. Y pensé, bueno, voy a probar esto porque siempre soy escéptico y es bastante inusual, por decirlo menos. Así que tomamos esta granja y Hugh, los radiestesistas. Y hay personas que pueden hacer esto, yo no puedo, pero ellos hacen radiestesia para encontrar el lugar donde hay una línea ley triple que alimenta esto. Así que tiene un cable de cobre en medio y estás tomando la vibración de lo que sea el suplemento para el suelo o la atmósfera, y lo estás transmitiendo, pero necesitas una fuente de energía para transmitirlo. Así que tienes a alguien que puede hacer radiestesia y elegir una línea triple A, por supuesto, si miramos básicamente cada catedral en Europa. Durante muchos cientos de años, el púlpito siempre ha sido radiestesiado y posicionado sobre una línea triple A,
Y eso te da mucha energía mientras tienes tu sermón de media hora o una hora, pero no quieres quedarte allí indefinidamente. Es por eso que los aborígenes que todavía están conectados no dormirán en una casa con una línea AAA porque te drena. Una experiencia con una de las personas que cofundó Nutratech, mi ex esposa Rosa, donde simplemente la habían descartado por completo y nadie podía explicarlo, que tenía fatiga crónica, pero las pruebas no confirmaron eso. Y eventualmente descubrimos que su escritorio estaba posicionado sobre una línea AAA en su cama. Era la casa desde la que estábamos trabajando en ese momento. Y tuvimos que hacer todo este proceso para eliminar eso. Y hay toda una cosa llamada acupuntura terrestre que puede moverlo. Es bastante inusual, pero muy válido porque su vida cambió en función de eso. Así que, básicamente, él hizo la radiestesia en el lugar, luego preparó los preparados para mí, así que tenemos esta energía subiendo y a veces puedes ver un pequeño calor que sale de la parte superior, visible, como si estuvieras mirando hacia abajo en una carretera en un día caluroso. Si lo tienes en el lugar correcto, entonces eso alimenta esta bomba y puede cubrir hasta 1000 acres. Así que le dije a Hugh, compré esta granja que tenía 280 acres, una antigua propiedad lechera que ahora era en gran medida una propiedad ganadera muy descuidada. Y le dije a Hugh, bueno, sabes, podemos cubrir 1000 acres. Podría hacerlo con los vecinos, pero quiero tener el control y digo, ¿cómo puedes tratar una fila de rábanos o 1000 acres? Y esta es la parte que realmente te pone a prueba si vienes de un trasfondo más científico, porque ciertamente me puso a prueba en su momento. Lo que haces es escribir en tu mano. Incluyes un mapa, puede ser un mapa del consejo o obviamente puedes usar Google Earth para conseguir un mapa. Marcas el área que quieres tratar y luego escribes un mensaje y transmites tu intención por todo el campo. Así que escribí un mensaje. Por la presente pido que solo se trate el área dentro de los límites marcados. Gracias. Y ese mensaje que está dentro de esta pequeña botella, en una bolsa de plástico para asegurarme de que el agua no llegue a él. Porque si esto se filtra, lo cual a veces puede suceder, y así estoy transmitiendo mi mensaje. Así que hago esto en la primera prueba de esta máquina en esa granja y luego pensé, bueno, estoy haciendo todo el esfuerzo de hacer pruebas de suelo, pruebas de vida del suelo y pruebas de hojas antes de empezar y durante el proceso de tratamiento para ver si hay algo en ello. Entonces, ¿por qué solo usar preparaciones BD? ¿Por qué no probar el suelo, probar la hoja y probar la vida del suelo y poner todo lo que teníamos para conseguir frascos diminutos del calcio que faltaba? Así que usamos carbonato de calcio y luego utilizamos esos tipos de herramientas de agricultura nutricional. El húmico, el fúlvico, el alga marina, que es más accesible. Húmico para el suelo, fúlvico para la parte superior. El alga marina podría ser cualquiera, pero lo ponemos en la parte superior como un potenciador de la fotosíntesis, que realmente lo es, al igual que el fúlvico y todos los trazos y los microbios. Y así pusimos cosas de trichodina que faltaban. No había microbios de hongos, así que transmitimos toda esta caja de disparo. Había tantos frascos pequeños en cada una de estas cosas. Era una locura. Y pusimos nuestro mensaje y transmitimos el mensaje y luego esperamos. Y empecé a hacer pruebas y las hice cada 2 semanas. Y la prueba solo duró 3 meses porque hubo una tormenta masiva en la granja y un árbol cayó sobre esto y lo reparé. Y lo traje a esta granja eventualmente. Pero lo que necesitas saber es que la línea de límite era la anterior. La granja se había dividido de 500 acres en 2. El nuestro era 280, el suyo era 220. Lo mismo, historia de lácteos y luego ganado descuidado, suelos idénticos, sin historial de fertilización en absoluto en los últimos años. Y así que tenemos un control directo, tenemos la línea de la cerca. Y lo que necesitas saber es que cada parámetro medible cambió cada vez que hice una prueba. Y la visibilidad, de hecho, hay una foto en algún lugar de estos 3 tonos de verde en la línea de la cerca. Quiero decir, tienes que verlo para creerlo. Es realmente notable dónde estaba. Y lo que estoy diciendo es que solo hay un perdedor si cierras tu mente. Y muchas personas dicen, bueno, eso suena como un absoluto disparate. Bueno, míralo y hazlo. Y hay muchas de estas torres de nivel de color, esparcidas por toda Australia. Y la gente hace todo tipo de afirmaciones sobre ellas. Y lo que diremos aquí es bastante relevante para mi situación con los agricultores de manzanas. He tenido una temporada terrible la temporada pasada, con presión de los loros y los loriquits. Pero una de las cosas que puedes hacer con la torre es el concepto de peppering. Ahora, este es un concepto biodinámico y el concepto biodinámico de peppering es que tomas tu conejo o cuervo ofensivo o lo que sea relevante, lo matas y lo conviertes en ceniza y luego esparces la ceniza en un momento preciso, lo diluyes y lo esparces. Se llama pepperaine
y está muy relacionado con las fases de la luna y los planetas y demás. Es toda esa cosa extraña que ideó Steiner. Pero estaba en uno de mis cursos de 5 días. Tenía un cultivador de cerezas a gran escala de Tasmania, un cultivador de cerezas convencional, que vino a aprender algunos trucos y estrategias y demás. Y se levantó cuando estábamos hablando de la gestión de plagas. Dijo, sabes, necesito contribuir en este punto. Tuve problemas con los cuervos y estoy hablando de problemas serios. Estoy hablando de la pérdida de millones de dólares, el 28% de mi cosecha. Por culpa de los cuervos, teníamos cañones de gas y luego los vecinos locales pusieron una petición porque no les gustaba el ruido. Y entonces teníamos las escopetas y estábamos perdiendo el 25%. Prácticamente fue ineficaz. Y alguien dijo, ¿por qué no disparas a un par de cuervos? Los envías al Instituto BD, el Instituto Biodinámico en Melbourne, que los conviertan en ceniza. Encuentras a un cultivador biodinámico en Tasmania y le pides que te diga cuándo y cómo esparcirlo. Y él dijo, ¿qué puedo perder? Mente abierta. Él hizo exactamente eso. Y él dijo, lo que necesitas saber es que no he visto un cuervo en el lugar en 18 meses. No hay investigación sobre esto, pero no cierres tu mente a la idea. Hay tanto potencial. Tengo otro cultivador que cultiva lichis. Variedad antigua masiva, árboles de 150 años, 3,5 toneladas por árbol. Estamos hablando de este árbol enorme que parece una higuera gigante. Necesitas masa, necesitas plataformas elevadoras muy altas y escaleras extensas para poder recogerlo todo. Pero hay grandes problemas con los murciélagos. Él solo tiene algunos de estos árboles, pero 3,5 toneladas son muchos lichis. Quiero decir, haz las cuentas sobre el costo de los árboles frondosos. Él dice que son unos 20,000 por árbol. Quiero decir, es una locura pensarlo, pero... Así que decide que uno de los murciélagos tiene que tener un accidente que potencialmente involucró plomo, aunque están protegidos. Así que podría haberse estrellado contra algo. Pero de todos modos, tuvo este accidente con uno de los murciélagos, lo convirtió en ceniza, lo puso en su pequeña parrilla con la tapa puesta, lo transformó en una bolita de ceniza, luego tomó la ceniza y la puso en su torre de difusión y lo transmitió. Y de inmediato, quiero decir, esta es una historia realmente buena y la he visto. He estado en su granja. Inmediatamente tuvo la mitad de la presión y pensó que lo había escuchado. Pero ¿por qué solo la mitad de la presión? ¿Por qué la mitad de las pérdidas que había tenido el resto de la semana cuando estaban llegando y volviendo el cielo negro cuando los murciélagos entraban? Es una locura, da miedo. Y entonces se dio cuenta de que hay 2 murciélagos. Hay un murciélago gris y hay un murciélago marrón. Así que luego había un murciélago gris, el primero. Así que luego un murciélago marrón tuvo que tener algún tipo de accidente. Porque no puedes dispararles. Es ilegal. Por supuesto. Sí, eso terminó en esta pequeña parrilla. Y luego tuvo que controlarlo y de hecho funcionó. Así que definitivamente es algo que vale la pena considerar. No hay dudas de que no descartas nada. La gente tomará su hierba predominante, tomará la semilla, la convertirá en ceniza y esparcirá la semilla. Todo esto se llama peppering bajo los principios de Viad y Outer, pero es fascinante y definitivamente vale la pena explorarlo. Hay muchos cultivadores que conocemos que los tienen y hacen todo tipo de afirmaciones al respecto. Ahora, en nuestra experiencia, este año voy a cargarlo y no estoy seguro. Dije que puedo hacer radiestesia para muchas cosas y hice radiestesia para esto ahora y no estoy seguro de haberlo hecho bien. Y podría conseguir a alguien que tenga un poco más de experiencia para sacarlo adelante. Y luego, de hecho, lo superpondremos con todas las cosas que queremos esparcir por el huerto. ¿Sabes? No estoy seguro de si podemos manejar el concepto de ceniza, pero el concepto de peppering definitivamente podríamos hacerlo con algunas de las hierbas y lo que sea. Pero sabes, los pájaros, si encontramos un pájaro muerto tirado por ahí, entonces podría terminar en esta torre y lo probaremos esta temporada. Ahora nos encontramos con una clorela muerta y tuvimos mucha presión en el bloque de al lado aquí por las clorelas y pusimos la ceniza de clorela en esta cosa y simplemente dieron vueltas durante 2 días y luego desaparecieron. Así que de nuevo, hay una verdadera promesa. Ahí ahora había una historia con los loros y no obtuvimos respuesta. Y entonces dices, bueno, pero no sabemos si tenemos la variedad correcta de loro. Simplemente tomamos lo que encontramos, que había sido golpeado contra una red en algún lugar y se había matado. Así que solo usamos eso y no verifiqué si era el loro correcto. Así que de todos modos, no cierres tu mente, investiga todo. Y el único ganador serás tú. Así que te deseo la mejor de las suertes con eso. Gracias por escuchar.